Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré de una nueva enfermedad que va a afectar la piel, acerca del virus del molusco contagioso. El virus del molusco contagioso es un poxvirus que va a causar una infección crónica y localizada. Este virus va a causar pápulas en forma de cúpula de color de la piel a nivel de la piel en una persona infectada. El virus del molusco contagioso es un virus de tipo ADN de doble cadena, el cual pues va a pertenecer a la familia de los poxvirus. Se han identificado 4 genotipos de tipo del virus del molusco contagioso, de los cuales el tipo 1 y el tipo 2 son los más frecuentes, son los que caracterizan su acción o su infección produciendo estas pápulas a nivel de la piel. El único huésped conocido para la infección con este tipo de virus es el ser humano. El molusco contagioso es una enfermedad común de la infancia, pero también puede aparecer en adolescentes y adultos sanos. En este grupo etario se le ha relacionado a enfermedades de transmisión sexual y a deportes de contacto. El molusco contagioso también se le ha relacionado a estados de inmunodeficiencia. Se le ha relacionado a inmunodeficiencias que puedan ser hereditarias, inmunodeficiencias contraídas como por ejemplo por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, o también en aquellas personas que hayan recibido tratamiento inmunosupresor. En algunas ocasiones se le ha querido asociar a la dermatitis atópica con respecto a la aparición de esta enfermedad. Luego de muchos estudios pues no se ha encontrado una causa que asocie la aparición de una dermatitis atópica como un factor predisponente a tener una infección por molusco contagioso. Al igual que el resto de virus que pertenecen a la familia poxvirus, el virus del molusco contagioso se va a transmitir por contacto directo de piel a piel. Por lo tanto, se puede dar la infección en cualquier parte del cuerpo. Este virus también se puede transmitir por autoinoculación, es decir, al rascarse o tocarse una lesión en el cuerpo. Por ejemplo, si el virus se encuentra en la cara, al afeitarse podría propagarse el virus. La infección también se puede transmitir a través de fómites, como por ejemplo toallas o esponjas que hayan estado en contacto con personas infectadas y estas se hayan usado luego en, por ejemplo, deportes de contacto. También se ha informado una asociación del molusco contagioso con el uso de piscinas. Cuando se encuentra esta infección del molusco contagioso a nivel de genitales, esta se le va a considerar como una infección de transmisión sexual. En caso que estas lesiones se evidencian a nivel de los genitales o a nivel anal en los niños, esto se va a sospechar por una autoinoculación del niño. El periodo de incubación de este virus puede cursar entre 2 a 6 semanas, pero podría darse incluso antes, es decir, a partir de la primera semana, o podría darse mucho después, es decir, después de los 6 meses. El virus del molusco contagioso va a causar una infección crónica y localizada que se va a caracterizar por la presencia de pápulas en forma de cúpula a nivel de la piel. Estas pápulas pueden tener un tamaño entre 2 a 5 milímetros, caracterizados además por tener en su centro una umbilicación o depresión a nivel del centro de estas lesiones. Estas lesiones se caracterizan por presentar un diámetro entre 2 a 5 milímetros, tener una superficie brillante y tener una hendidura central o umbilicación. Ocasionalmente estas lesiones podrían tener forma de pólipos, es decir, con un pedúnculo, pero es menos usual. La comezón o prurito puede estar presente o ausente en las lesiones y a veces se puede dar inflamación visible de las mismas. El molusco contagioso puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, excepto en las palmas de las manos y planta de los pies. La zona de afectación más común suele ser el tronco, las axilas, la fosita cúbito-radial, poplitea y a nivel de los pies plurales, o es decir, a nivel de los muslos. El molusco contagioso de transmisión sexual generalmente va a afectar lo que sería la ingle, la región genital, la parte proximal de los muslos y la parte inferior del abdomen. En aquellos pacientes que se encuentran inmunosuprimidos o con VIH, por ejemplo, ellos suelen presentar lesiones más grandes. Incluso algunos le denominan molusco gigante, y no solamente el tamaño, sino también una mayor diseminación. Con respecto a los hallazgos clínicos, es decir, a los signos que vamos a evidenciar en el paciente, vamos a evidenciar una dermatitis por el molusco, el cual se caracteriza por la presencia de parches o placas eczematosas alrededor de las pápulas generadas por el molusco contagioso. El porcentaje de pacientes que van a desarrollar este tipo de dermatitis va en un rango de un 9 a un 47% y es muy común evidenciarlas. En el caso de que la dermatitis cause muchas molestias al paciente o a la persona que presenta esta afección, se podría utilizar un corticoide, ya sea de potencia baja o media,
para aliviar los síntomas que causa, como por ejemplo el prurito, la comezón, y de esta manera aliviar los síntomas hasta por un periodo de 2 semanas para tratar los mismos. También estas lesiones se pueden inflamar y se denominan moluscos inflamados, los cuales pues se van a caracterizar por un enrojecimiento de los mismos y un aumento de su tamaño de estas lesiones papulares umbilicadas. Este signo es muy importante cuando hay una mayor probabilidad de una mejoría clínica inminente. Con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, es básicamente clínico a través de la observación de las lesiones características que causa el molusco contagioso. Y ya como les había explicado, de forma papular, en forma de cúpula, con una umbilicación, es decir, con una depresión en el centro mismo de la lesión. Cuando es necesario, se podría realizar una biopsia de la lesión para poder de esta forma confirmar el diagnóstico. Al realizar la biopsia de estas lesiones se va a utilizar la tinción de hematoxilina y eosina y se va a evidenciar unos queratinocitos que van a tener unos cuerpos de inclusión eosinófilos a nivel del citoplasma, los cuales se denominan cuerpos del molusco o también cuerpos de Henderson-Patterson. También se podría realizar una dermatoscopía donde se va a evidenciar las lesiones con umbilicación central, además pues de unas lesiones amorfas polilobulares que van a tener o van a tender a tener un color entre amarillo a blanco. Son muy características de estas lesiones a nivel de la dermatoscopía. Los estudios de laboratorio no suelen estar indicados en niños, y en aquellos adolescentes o adultos sexualmente activos y que tengan estas lesiones a nivel genital, pues ellos sí van a meritar el estudio para descartar otras infecciones de transmisión sexual. Y si algunos pacientes presentan lesiones extensas de este tipo de contagio, de este tipo de infección, será muy importante en ellos descartar la presencia de VIH o algún tipo de inmunosupresión en ellos. Con respecto al tratamiento en aquellos adolescentes y adultos actualmente activos, será muy importante en ellos iniciar el tratamiento para que de esta manera se pueda evitar la propagación de este virus a otras personas. El tratamiento temprano está muy indicado en aquellas personas que tengan inmunosupresión debido a que esta infección podría agravarse en ellos. Con respecto a los tratamientos de primera línea, vamos a tener la crioterapia, en la cual se va a utilizar pues el nitrógeno líquido. Para esto se puede utilizar un hisopo que tenga la punta en algodón y a través del mismo aplicar esta sustancia a nivel de las lesiones cada 6 a 10 segundos. La crioterapia demostró ser una terapia rápidamente eficaz en muchos estudios clínicos. El tratamiento suele ser muy bien tolerado en adolescentes y adultos, pero en niños suele limitarse debido al dolor que pueda causarles, particularmente si hay múltiples lesiones. El legrado implica la extirpación quirúrgica del molusco a través del uso de un instrumento quirúrgico, la cureta. La resolución inmediata de estas lesiones ha llevado a que muchos médicos utilicen esta técnica para la eliminación de estos moluscos a nivel de la piel. Es tan efectivo este tratamiento que en muchos estudios más del 70% de las personas se curan de estas lesiones luego del tratamiento en una sola sesión. Aunque hay algunas excepciones, sobre todo cuando el paciente también está cursando con una dermatitis o tienen múltiples lesiones. Otro tratamiento sería el cantaridin, que es un medicamento utilizado específicamente por médicos en los cuales pues al aplicarlos a nivel de las lesiones va a generar ampolla en la lesión y esta ampolla pues luego va a eliminarse llevándose consigo el molusco. Por tal motivo este tratamiento debería ser solamente ejecutado por los médicos y no por el paciente. Gracias a todos por seguir este video, espero que les haya sido de mucha información y de mucho aprovechamiento para ustedes. Más adelante seguiré subiendo otros videos. Si tienen algunas preguntas al respecto de este tema, pues pueden hacerlas y yo les estaré respondiendo. Y también podría darle otras alternativas de tratamiento si ya han usado los tratamientos que mencioné para esta enfermedad en este video. Gracias a todos y hasta un próximo video.